Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Vamos ingresando a la sala para conversar con María Blanco desde España, economista, profesora de Historia del Pensamiento Económico. Aquí está ingresando ella a la sala y vamos a comenzar a conversar de la temática, sí, que nos ha convocado. Así que, hola María, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para vosotros, buenas noches para mí. Sí, muchísimas gracias por la paciencia, por recibirnos a pesar de la diferencia horaria, y gracias por la posibilidad de comenzar, de conversar sobre tu excelente artículo. Bueno, yo tomé contacto con el artículo a través de Cato Institute sobre la dependencia económica de la deuda y apenas lo empecé a leer. Vi muchas similitudes con Argentina y después vi que efectivamente hacías referencia a la Argentina, los psicólogos, nuestras crisis, y ahí, digamos, no dudé en contactarte y te agradezco por esta posibilidad de conversar, como decíamos recién, a pesar de la diferencia horaria, ¿no? Nada, para mí es un placer. Además, yo soy búho, soy ave nocturna y las 11 de la noche no es nada tampoco. Pues fíjate Igual, que me dolió un poco escribirlo porque pensé, porque justamente sé que es una herida, ¿no? Que está ahí latente, especialmente en el pueblo argentino, pero es que creo que nos vamos encaminando un poco hacia esa mentalidad. Y me llamó mucho la atención los estudios que se han hecho sobre la adicción a la deuda, porque encajan perfectamente, aunque yo sé que se refieren a personas, igual que las adicciones al juego, etcétera, son comportamientos que yo creo que se pueden identificar con los de algunos gobernantes, ¿no? Por no decir casi todos, pero por lo menos algunos, ¿no? absolutamente, ¿no? Nosotros decimos acá que Argentina es un país adicto al gasto público, ¿no? A un gasto público creciente que según el momento económico va por el lado de mayores impuestos, en otros momentos de mayor endeudamiento, cuando nadie le presta más emisión monetaria, pero la adicción, el consumo, digamos, enfermizo, digamos, no cesa, y esto nos lleva a la situación en la que estamos en la actualidad. Y quería presentarte un poco más formalmente. Todos te conocen acá, son todos amigos y seguidores tuyos, pero vos sos profesora de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad CEU San Pablo, ¿no? Y miembro de Mont Pelerin Society, entre otros reconocimientos y logros, ¿no? Y yo quería comenzar a preguntarte si les importa a los gobiernos endeudarse, gastar más. ¿Eso pasa solamente en Argentina y España? ¿Cómo lo ves vos? ¿En qué se fundamenta toda esta situación adictiva? Yo creo que, aunque parezca que no está relacionado, sí que lo está. Lo que pasa es que está en las entrañas, en la esencia de todo el problema. Es el cambio en el punto de mira. Los gobernantes pasaron de mirar lejos a mirar cerca. Antes se decía, pues, de políticos así como, no sé, pues como Churchill, ¿no? O en España se decía de Fraga, que fue ministro de Franco, pero fue presidente de Alianza Popular, bueno, del partido de derecha, ¿no? Hay un señor que tenía una cabeza enorme y se decía que le cabía el Estado dentro. Y se hablaba de él como buen estadista, ¿no? Y se habla de los estadistas como Churchill u otros, ¿no? Ha desaparecido ese concepto, esa idea de que un político sea un buen estadista, en el sentido, yo que soy antiestatista, ¿no? Pero en el sentido de que tenga miras a largo plazo y que tenga una idea de qué es lo que quiere para, qué es lo que ofrece, porque en realidad son servidores públicos, deberían ofrecer, qué es lo que ofrece un político, un gobernante a medio y largo plazo para su país, ¿no? Los problemas económicos, que son en los que yo más me muevo, ¿no? Pero los problemas sociales casi con más motivo, son problemas que no se solucionan de inmediato. Los problemas más relevantes, el desempleo, por ejemplo, pues la industrialización, la sostenibilidad del agro, ¿no? De la agricultura.
No son problemas que se solucionan, desde luego, en 4 años no. En 4 años se pueden poner medidas para que a un poquito más largo plazo se solucione. Pero, sin embargo, nuestros políticos dejaron de mirar a los problemas, dejaron de mirar a los ciudadanos o dejaron de mirarnos como ciudadanos y empezaron a mirarnos como votantes. Es decir, como personas que tienen que conseguir, de las que tienen que conseguir el voto cada 4 años. Esa cortedad de miras ha hecho que cambie su perspectiva respecto a la deuda. Mientras que para cualquier economista la deuda son impuestos diferidos, es decir, estás poniéndole peso en los hombros de personas que todavía no han nacido, que son los argentinos del futuro o los españoles del futuro, para un político la deuda es una solución. Vamos a gastar ahora, vamos a conseguir votos a costa de prometer cosas que no vamos a poder pagar, pero aunque no las podamos pagar nosotros, ya mañana se pagará, ¿no? Entonces, yo creo que en ese punto, en ese cambio en el plazo al que se mira, en ese futuro más cercano o más lejano, es donde radica todo el meollo del problema. Sí, claramente, ¿no? Y vos hablás de esta situación y el public choice analiza bastante esto, ¿no? La diferencia entre el interés del político, que como vos decías muy bien, es el corto plazo, y el interés del ciudadano, ¿no? El político se endeuda hoy para que nuestros nietos o bisnietos paguen en 50 años y le importa poco qué es lo que pasa después, ¿no? Y tal vez son los indicadores de la deuda y demás, son variables técnicas, números muy difíciles de asequir por parte de la gente común y no les generan costo político, ¿no? Con lo cual lleva esto un poco al colapso, pero un colapso en algún momento del cual nadie se hace cargo y nadie tiene la culpa, ¿no? Y acá vamos al tema psicológico que me pareció maravilloso, ¿no? Tu cruce entre economía y la psicología, y hablas de Eduardo Greenspan, ¿no? Y el endeudamiento por parte del deudor y acreedor. ¿Cómo sería esta explicación que vos le das? En realidad, yo no conocía a esta persona, no conocía a este psicólogo, pero estaba analizando por qué la gente, siempre me lo pregunto, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué el político se endeuda? Y no solamente eso, porque de los políticos, pues como acabamos de comentar, pues, se puede esperar casi cualquier cosa. Pero ¿por qué los ciudadanos dejamos que nos endeuden así? Es decir, probablemente tú sales a la calle por Rosario, Buenos Aires, por donde estés, y tú preguntas a la gente si les importa mucho que suba un 10% la deuda pública, pues tampoco, pero no es una cosa argentina, es que preguntas por España y probablemente Francia, Italia, en Estados Unidos les dices, de hecho hay think tanks que tienen como un reloj de la deuda que va sumando, va mostrando cómo sube la deuda pública, ¿no? La deuda del Estado e incluso cuánto le corresponde a cada ciudadano pagar, ¿no? Pues tampoco es una cosa que les llegue mucho. Entonces yo quería investigar eso y llegué a ese artículo que me pareció muy inspirador y que me ayudaba a encajar las piezas que yo tenía más o menos en mente y que yo creo que tú también, y porque tú también has escrito sobre el tema, y otras personas que nos planteamos por qué es que hacemos lo que hacemos o por qué toleramos lo que toleramos, ¿no? Y la idea es que hay una adicción. Él explica, este psicólogo explica el comportamiento del adicto a la deuda y cómo se establece una relación muy viciada entre la familia de esta persona adicta a la deuda, la familia y la propia persona adicta, el propio adicto. Y cómo este adicto, que es un comportamiento que me parece perfectamente extrapolable a los gobiernos, se vuelve víctima. O sea, se presenta como víctima de Dios mío, ¿qué voy a hacer? Es peor todavía decirle, pero ¿qué has hecho? ¿Pero te has gastado todo el dinero de la escuela de los niños? No, no le vale, ese no es él no lo recibe. Ese tipo de comentarios le sirven para sentirse todavía más víctima, como encima tengo que aguantar esto, y se sitúa en una especie ¿cómo decirlo? Como de castillo, de parapeto, de trinchera psicológica, en donde realmente cuando se trata de una persona, pues es un pobre hombre o una pobre mujer que termina arruinando a las familias, ¿no? Y lo que comenta es que la única manera de salir de ese hoyo tan horrible en el que se mete no solo él, sino toda la familia, es que haya un interlocutor externo. Encontrar, que suele ser el terapeuta, claro, y que este interlocutor encuentre
alguien, un cómplice dentro de la familia, alguien que tenga un poco de sensatez, que suele ser un hijo, ¿no? Que tenga un poquito de sensatez y que diga, bueno, a ver, papá lo ha hecho muy mal, vamos a ver cómo podemos salir de esto. Vamos a ver, vamos a ser prácticos, ¿no? Para encontrar un plan de financiación, etcétera. Si lo trasladas a lo que sucede con los gobiernos, verdaderamente el gobierno, para empezar, tiene el monopolio de la violencia, con lo cual tampoco nos atrevemos a decirle muchas cosas. Luego encima te hace regalitos, es decir, da subvenciones, pues hay mucho estómago agradecido, mucha gente que vive del Estado y de hecho para poder endeudarse, este es el ciclo, para poder seguir endeudándose y permanecer en el poder, genera deuda alimentando a mucha gente que le va a votar y no solamente le va a votar, le va a defender, va a justificar empresarios. O sea, no estoy hablando solamente de 4 matados que van a recibir una subvención. Esos son los menos. O sea, lo peor son los grupos de presión, que también trata Public Choice, y los empresarios que van a, no necesariamente corruptos, pero sí es cómplices de todo este tema. Y, por supuesto, la banca que muchas veces financia, no toda, pero parte, financia y es partícipe, cómplice, etcétera. Y al final, ¿quién sería el interlocutor externo? Bueno, pues en nuestro caso sería la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, X, pero claro, no es, yo no me fío más de un terapeuta, que del Fondo Monetario, porque tiene sus propios intereses. Es decir, de nuevo, desde el punto de vista de Public Choice, el Fondo Monetario tiene sus propios intereses. Nosotros en la Unión Europea, por ejemplo, que tenemos fama de ser deudores y de tener mucha deuda y de pagar mal y de no invertir adecuadamente, de gastar en vez de invertir, etcétera, tenemos mecanismos, porque hay varios países como nosotros que se empeñan en endeudarse, y nuestra arma es hablar del pobrecito sur y los del norte, austeros, qué horror. Y se acuñan términos como el austericidio. Fíjate qué contradicción, ¿no? Cuando la austeridad, en época de vacas flacas, la austeridad es el seguro de ahorro para la familia y, bueno, pues hay que apretarse el cinturón. Ahora apretarse el cinturón es un austericidio. Es como morir de ahorro, morir por prudencia, ¿no? Y es una barbaridad. Sí, es tal cual lo que vos decís, y acá en Argentina los políticos se endeudan y después se le echa la culpa a los que te prestan la plata, ¿no? También. La Claro, culpa es del Fondo Monetario, no de a la Argentina o del Estado argentino que gasta de más, se endeuda y revienta, ¿no? Hay una cultura, nosotros decimos mete culpa, ¿no? Que prevalece y es aceptada en buena parte de la sociedad. Es mucho más fácil echarle la culpa a otro que asumir la responsabilidad del país, de los gobernantes, etcétera. Y esto a la vez, lo complicado es que tiene rentabilidad política, ¿no? Porque en la medida que es mayor la pobreza, menor la educación y el conocimiento de los habitantes, más fácil es vender lo que decimos en Argentina, carne podrida, ¿sí? claro. Verdades falsas, en algún sentido, ¿no? Claro, tú fíjate todo lo que me estás contando, si lo pudiéramos trasladar, o sea, hacer la operación inversa y en vez de ir de la familia al Estado, ir del Estado a la familia o de los gobernantes a la familia, el comportamiento que tú me estás contando es el del cabeza de familia que genera una deuda enorme porque no sé, se lo juega todo al póker y lo pierde, entonces genera una deuda y pide dinero al banco para pagar esa deuda. Pero a la vez va haciéndole regalos a los hijos y a la mujer, pues a la mujer le regala un brillante, a los hijos una moto y al otro un coche, y va dando caprichos a todos para que todos se callen y en el momento en que alguien dice algo, pues por supuesto la culpa es del el señor que estaba en la puerta del póker o el que repartía las cartas del póker o el amigo que me invitó al póker, cualquier cosa menos ellos, ¿no? Si esto lo vemos en una película, y preguntamos a la gente qué te parece la actitud de este señor, nadie dudaría en decir qué barbaridad. Primero, ¿cómo se dejan comprar los hijos y la esposa? Y ellos están haciendo lo mismo con el Estado, ¿no? Eso que se ve tan mal en una persona y que ves que efectivamente está culpando a todos los demás y para salvarse él, esa actitud que se veía en este análisis psicoanalítico de
cómo el culpable se victimiza y señala a todos los demás e involucra en esa victimización a toda la familia y se genera un núcleo, porque claro, esa deuda se va endeudando cada vez más para pagar, para cuando tiene que saldar la deuda pide otro crédito, que es lo que sucede con los gobiernos, que vas pagando o sea, en el caso de los gobiernos es que pagas solamente los intereses, o sea, pagas el servicio de la deuda. Y si tú miras el porcentaje que significa en los presupuestos públicos el servicio de la deuda, es una barbaridad. O sea, los políticos te suelen decir, no mires los gastos financieros, porque esos son deuda y servicios de la deuda. Mira lo otro, los gastos reales. Y dices, que son irreales los del servicio de la deuda, te parecen poco reales, ¿no? Te parece que no. Mira a ver los coches oficiales nada más, los sueldos. Cuando el servicio de la deuda o la deuda en la que incurren es una barbaridad. Y sin embargo, cuando tú dices a alguien que está recibiendo una subvención, oye, ¿cómo te estás dejando comprar de esta manera? No me refiero a la señora que va en el metro a mi lado y que está necesitada, no, que puedo entender que le venga bien recibir una subvención. Estoy hablando de tantas empresas, tantos negocios, tantas personas que creen que como su idea es la mejor, merece ser financiada por todos los argentinos, ¿no? Que eso es muy típico. Esas personas tú les dices cómo te dejas comprar así y no lo entienden. Lo pones enfocado en una película y que una persona se comporte así y lo entiende inmediatamente, ¿no? Estamos ciegos porque tenemos la sensación de que el Estado no puede ser culpable, no puede ser tan culpable. Sí, ¿y cómo te parece que podemos atarle las manos a este adicto desesperado que no mide consecuencias, que es el Estado o los gobiernos que manejan el Estado? Porque cambian los gobiernos y el comportamiento es bastante parecido más allá de los discursos oficiales, ¿no? Por lo menos acá en Argentina, para darte una idea, más de la mitad de los argentinos, digamos, reciben algún tipo de ingreso mensual del Estado, ¿no? Y hay un 50% más nada más de empleados privados que empleados públicos, ¿no? Y esto sigue creciendo, crecen los planes de ayuda, planes que se dan por no trabajar, se regalan jubilaciones, pensiones, y realmente no explota porque vamos muriendo como la rana a fuego lento, ¿no? Es una muerte lenta que se ven indicadores como que 4 de cada 10, casi 5 de cada 10 argentinos es pobre, en los chicos 6 de cada 10 son pobres, y esto es realmente lamentable y la situación no le vemos salida porque no logramos maniatar a este leviatán tan adicto, ¿no? ¿Vos qué visión le ves, qué perspectiva ves para poder alcanzar algún tipo de esperanza, al menos en este sentido? En Argentina lo tenéis muy, muy complicado. Todavía en España no hemos llegado a ese nivel tan drástico, pero porque tenemos menos experiencias probablemente en ese punto. Y aquí todavía sí se puede hacer un esfuerzo para poner luz, para que haya transparencia en cuál es el gasto y qué significa la deuda. Pero yo creo que sí se podría hacer un esfuerzo para... muchas veces el problema con la gente es que no se les cuenta adecuadamente, no se les hace ver de manera gráfica qué es lo que sucede, ¿no? El peso de la deuda, a qué equivale esa deuda, ¿no? Lo que gasta el Estado en un mes, a qué equivale. Y lo que va al bolsillo de los verdaderamente necesitados, estoy segura que hay, por ejemplo, se podría ver cuál es el gasto financiero, el gasto de ir endeudándose y endeudándose, o se podría ver si no hubiera esta deuda, cómo se viviría. Y sobre todo creo que el pueblo argentino debería ser consciente de cuál es su situación real. ¿Cuál es la situación real? Primero, poner luz sobre los ingresos y sobre los gastos del Estado. Los gastos corrientes y los gastos financieros. Y cuál es la herencia envenenada de esa deuda que se arrastra desde hace tanto tiempo, cuánto supone para cada hogar la deuda arrastrada y claro, ¿qué vamos a hacer? Pues pasar la pelota para adelante para que otro solucione la papeleta o hay algo que sí se pueda hacer, ¿no? Yo no creo que sea el momento de subir impuestos, pero sí creo que es el momento de pensar en reducir gastos de alguna forma. Y seguro que el gobierno puede reducir gastos. Seguro que hay gastos políticos que se
que se pueden reducir. Y además creo que hay un tema que parece que no, pero sí está relacionado, y es la estabilidad monetaria. El tener una estabilidad monetaria, el sanear la moneda, y ahí pues ahí tenéis mucha gente, tenéis economistas buenísimos que, pues Adrián Rabier, los Cachanos, que están ahí estudiando cuáles son los problemas reales de Argentina, que apuntan hacia este orden, esta ordenación de la moneda, por una razón sencilla, Martín, porque para empezar a arreglar el problema del presupuesto, los empresarios, los trabajadores, los ciudadanos tienen que tener cierta perspectiva de estabilidad económica, ¿no? De, bueno, las cosas van a ser así, por lo menos durante un tiempito, vale, pues entonces vamos a empezar a organizarnos, ¿no? Si hay incertidumbre, si no se sabe qué va a hacer el ministro de turno, etcétera, es muy difícil que haya planes con cierta estabilidad y con cierta capacidad de previsión. María, muchísimas gracias por tu generosidad, tu claridad, por explicar este problema que nos golpea a los argentinos, a los españoles, del Estado creciente, el gasto público creciente, la deuda eterna, ¿no?, que vemos acá. Y queremos avisarle a todos que esto va a estar disponible, grabado, apenas terminemos esta entrevista, la pueden compartir con sus amigos, va a estar también disponible en algunas horas en otras redes sociales. Invitamos a todos a seguir a María también en Instagram. Y bueno, María, nuevamente un millón de gracias por la claridad y esperamos seguir leyéndote y seguir inspirándonos en tu visión para comprender al menos nuestros problemas desde acá, el sur tan profundo. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte para allá. Gracias, Martín. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.